14 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos sobre eso, ¿con qué continuamos? Con- continuamos, continuamos poniéndonos serio porque acá me hace reír el camarada. Así que bueno, nos vamos a ponerse. Sí, nos vamos a poner serio, vamos a poner serio. No, continuamos, realmente es una noticia bastante rara que tenemos que dar y por eso quizás un poco de risa al inicio. Porque pasamos de una foto muy llamativa de Elon Musk, al menos llamativa la foto, él sí habría que ver el contexto, a hablar de gente que realmente no tiene pretexto para hacerlo acá. Si me refiero al fraile capuchino italiano Roberto Pasolini. Y esto lo digo ahora, ya apenas iniciamos este bloque. Hago la salvedad de que nos toca informar esto y que con gusto lo podemos dialogar con quien desee que se sienta agraviado. Digo porque hoy está de moda entre algunos youtubers apologetas largarse a llorar en vez de discutir esto racionalmente. Entonces, a todos nuestros queridos amigos llorones, les invitamos a que primero dialoguen desde la razón. ¿Por qué? Porque Roberto Pasolini, este fraile capuchino de Italia, fue nombrado meses atrás por la Casa Pontificia, por el propio Papa Francisco, según anunció la Santa Sede, el 9 de noviembre de 2024. Ha sido nombrado en la Casa Pontificia como predicador principal de la Casa Pontificia. El padre Pasolini, que nació un 5 de noviembre de 1971 en Milán y que fue ordenado sacerdote en 2006, sucede al cardenal Rainero Catalamessa, de 90 años, que ocupó el cargo durante más de 44 años. La agencia cat.ch se limitó a ofrecer una breve descripción del nuevo predicador diciendo que es autor de numerosas obras de espiritualidad y conocido en Italia por su predicación en retiros y ejercicios espirituales. El padre Roberto Pasolini será la nueva voz y el nuevo rostro de la predicación en los viernes de Adviento y Cuaresma en el Vaticano. La predicación del Viernes Santo durante el oficio de la Pasión celebrado en la Basílica de San Pedro da visibilidad mundial al predicador de la Casa Pontificia. Ahora, ¿por qué sería noticia esto? El punto aquí es que en la página web de Catholices, el experto vaticanista Giuseppe Nardi pinta un cuadro muy alarmante. Según Giuseppe Nardi, y lo cito textualmente a él, Roberto Pasolini es profesor de exégesis en la Facultad de Teología del Norte de Italia en Milán. Es responsable de la formación de los profesores de la región de la provincia eclesiástica de Milán. Su nombramiento ha suscitado un gran debate debido a sus posiciones sobre la homosexualidad. Información Católica habla, y cito nuevamente, de declaraciones inquietantes y escribe lo siguiente: echando un vistazo a sus sermones grabados en internet, desgraciadamente escuchamos ciertas declaraciones públicas sobre la homosexualidad que resultan dolorosas y preocupantes. El 2 de febrero de 2024 pronunció una larga conferencia en el convento de los capuchinos de Verace sobre el tema de la homosexualidad de la vida cristiana. En esa conferencia, el padre Pasolini se centró en las supuestas parejas homosexuales que dijo haber identificado en el Antiguo Testamento. Giuseppe Nardi señala al respecto y lo vuelvo a citar: es bien conocida la tendencia muy marcada en los círculos homosexuales a descubrir siempre en todas partes la homosexualidad a una costa de tener que reescribir toda la historia. Esto, lo cual es cierto, si uno observa cómo siempre en pos de la ideología de género y en pos de la teoría queer, constantemente se quiere reinterpretar la historia, tergiversar los textos escritos, adulterar la tradición. Volviendo a la noticia, nos dice Giuseppe Nardi: tiene menos que ver con los hechos históricos reales y mucho más que ver con la imaginación homosexualmente sobreexcitada de Pasolini. Veamos, por ejemplo, que Pasolini afirma una relación homosexual entre Jonathan y David. Y no en vano, tanto que dijeron algunos que yo difundía fake news, se supo que la tienda de Jonathan va a estar en el jubileo, en esa gran peregrinación LGBT, como han llamado los medios de comunicación. Esa tienda de Jonathan que tiene apartados especiales para padres LGBT, católicos LGBT, evangélicos LGBT, educadores LGBT. Es una fuente de activismo constante cultural en todos los espacios, incluida la religión, incluida la familia. Justamente porque
han entendido estas personas en consonancia con Pasolini. Fíjense cada uno que Pasolini dice lo mismo que este grupo activista LGBT que ahora está peregrinando en el Vaticano. Dicen exactamente lo mismo, que entre el rey David y Jonatán habría habido una suerte de encuentro íntimo. Incluso estos activistas, incluido Pasolini, suelen referirse no solo al Antiguo Testamento, esta relación entre Jonatán y David, sino en el Nuevo Testamento se habla de una suerte de relación de las mismas características entre el centurión romano y el criado enfermo. Y van a ver que muchas veces algunos sacerdotes promotores de la ideología de género hacen este tipo de referencias. Pregunta entonces Giuseppe Nardi, ¿cómo consigue Pasolini esto? Y la respuesta es creando arbitrariamente una relación entre estos hombres. Por ejemplo, con respecto a la supuesta relación entre Jonatán y el rey David, simplemente dijo, podemos imaginarlo, podemos pensarlo, tal vez queremos pensarlo. No hay nada que nos impida pensarlo e imaginarlo. Estas son las palabras que dijo Pasolini y que está citando nuevamente Giuseppe Nardi. Es tan sencillo como eso. Pasolini dice simplemente, tenemos derecho a fantasear un poco. El hecho de que un capuchino tenga que violar el texto bíblico no parece ser un gran problema para estos activistas. Estas condiciones no es de extrañar que en su esfuerzo por desdibujar la Biblia, el capuchino omitiera los textos que castigan, por ejemplo, la sodomía como un vicio contra natura, como podemos estudiar, por ejemplo, en un apartado de la Epístola de Judas. Y cito, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto según la explicación que nos da Giuseppe Nardi, que nos sirve para entender que cada uno es libre finalmente de llevar la vida como ha podido, como se le ha permitido, como ha deseado. Pero es cuanto menos intelectualmente deshonesto querer tergiversar las enseñanzas del cristianismo, siendo que uno no está obligado a ser cristiano, pero si uno va a ser cristiano, es deshonesto querer reescribir el cristianismo en pos de defender una ideología. Que es algo que sucede, por ejemplo, con el grupo Católicos por el Derecho a Decidir, por dar un ejemplo. Reinterpretan 2000 años de historia en pos de favorecer sus ideologías que son propias del mundo, pero que no son propias del cristianismo en sí. Pasolini se eleva por encima del príncipe de los apóstoles San Pablo al atribuir San Pablo una prédica muy especial en contra de los vicios, pero que por otro lado vemos que Pasolini, donde antes hubo ciertamente una condena al vicio, aquí encontramos una indulgencia. Pareciera que estamos ante una teología capuchino homófila que omite claras afirmaciones bíblicas o que reduce estas afirmaciones a un simple fenómeno condicionado por la época. El nuevo relativismo histórico propio de la izquierda ahora lo encontramos incluso en las clases de teología. Y es que existe un verdadero motivo de preocupación cuando se sabe que el padre Pasolini no solo será predicador en la Casa Pontificia, sino que también será nombrado profesor en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre el matrimonio y la familia en la Universidad Lateranense. Información Católica se pregunta si esto es para que las ideas personales del padre Pasolini sobre la interpretación de algunos pasajes bíblicos puedan convertirse en un tema oficial en los cursos y para que estas mismas ideas del padre puedan ser presentadas en el futuro próximo en un ciclo de catequesis bíblicas que vengan a reescribir la historia de la Iglesia, ayornándose a una pastoral que históricamente en los últimos años se ha visto más favorable a lo que se llama una inclusión radical. Una iglesia para todos, donde a veces cuesta discernir el abrazo, la misericordia, la comprensión y la ternura hacia el pecador con rechazo al pecado.
donde acá hay gente que se siente orgullosa del pecado, donde no quieren dejar el pecado afuera, entonces se abraza el conjunto entero, pecador y pecado. Y esto ha llevado a grandes crisis en los últimos años, donde muchos católicos se quedan perplejos. Pareciera que es necesario quizás reescribir alguna carta para los católicos perplejos de los tiempos actuales, porque cuesta discernir cómo con este tipo de predicadores tan, llamémosle entre comillas, progresistas, hay tanta benevolencia, pero a otras personas que no han dicho grandes herejías como Lucía Carano o James Martin, son duramente sancionados. Entonces pareciera que esa vara de justicia no aplica en igual medida. Cuando uno se es conservador, se es muy meticuloso con lo que se diga, especialmente si hay una referencia al Papa Francisco. Pero cuando alguien dice herejías abiertas, incluso contra la Virgen María o contra Jesucristo o la propia Biblia, siempre se apela a la misericordia en esos casos. En definitiva, lo que estamos viendo aquí es que estas enseñanzas extrañas, que son muy similares, por ejemplo, a las que tiene el cardenal Cupich o el obispo Stowe en Estados Unidos, por cierto, pero son enseñanzas complejas que han tenido un rebrote luego del documento que salió en 18 de diciembre de 2023, Fiducia Súplicas, justo 48 horas después de que fuese condenado el cardenal Becciu, mano derecha financiera del Papa Francisco. Se tapó semejante escándalo de corrupción en el Vaticano, porque ciertamente que el mundo habló de Fiducia Súplicas, pero no se habló, por ejemplo, del cardenal Becciu. Pero bueno, dato aparte. Este tipo de ideas, llamémosles progresistas, han proliferado. Incluso tenemos el caso, por ejemplo, del cardenal Timothy Ratcliffe, que también está a favor de esta idea de una iglesia más progresista, donde podemos ver lo siguiente, que se nos informa en Informaciones Católicas, y cierro con esto. Después de la declaración de Fiducia Súplicas, después de la reciente creación del cardenal Timothy Ratcliffe, también muy a favor de los homosexuales en la iglesia, un viejo clérigo disgustado por el nombramiento de este nuevo predicador, dijo: esta casa pontificia se ha convertido en una verdadera jaula de... No quiero decir la palabra por respeto a la jerarquía. Ciertamente que lo que estamos viendo aquí es que ya hay muchas voces que empiezan a reaccionar. Yo lo que espero es que podamos discutir esto de manera adulta y madura, que podamos tener la valentía de denunciar lo que está mal, siempre con caridad, siempre con respeto, siempre con actitud cristiana, pero siempre en favor de la verdad. No se trata de atacar la persona de Pasolini, sino que sus ideas ciertamente que son un peligro para muchos católicos, quizás confundidos, que en la ambigüedad es donde prima el error. Y ese es el problema de la ambigüedad, que los grandes desastres teológicos provienen siempre de un lenguaje ambiguo. No en vano se nos dice: ay de aquellos que llamen bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hoy más que nunca, en este mundo posmoderno tan eclético, se necesita tener claridad en las definiciones. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.